es que yo no utilizo Meet, o sea, yo... Sí, ya la estoy grabando, listo. Listo, Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Hola, gracias que profe. se me iba olvidando. Sí, dime. Profe, muy buenas tardes. Hola. Profe, mi nombre es Esperanza González. Bienvenida, profe. Muchas Pues es gracias. lamentable lo que le ha pasado al profe. Esperamos que su pronta recuperación y bueno, nada, darle la bienvenida. Profe, pues la idea del profesor en sí era que tuviéramos esa experiencia ensayo-error, en donde pudiéramos hacer la actividad nosotros mismos, grabar en el momento que, digamos, se está quemando el bizcocho y todo, ¿no? Esa era como la idea del profe para pues luego ya pasar a la técnica del esmaltado y todo como tal. Entonces, pues, es eso, profe, ¿vale? No sé, pues lo Sí, dejo sí, por allí. eso, sí, gracias Esperanza. Por eso les pregunto que ustedes qué consideran, o sea, yo como desconozco totalmente el proceso que llevan hasta el momento, no sé en qué grado de satisfacción pueden estar ustedes, entonces podemos regresar un poco en los conocimientos que han desarrollado o simplemente seguir, continuar y ya está, ¿no? Porque ahorita les doy la palabra. Porque, o sea, dentro de la cerámica uno puede hacer muchas cosas. O sea, puedes dedicarte solamente a hacer moldes, puedes dedicarte solamente a pintar, puedes solamente dedicarte a crear la pasta, ¿no? Hacer simplemente la pasta, o sea, en generar que todo tu proceso investigativo sea solamente en generar pasta y vender pasta cerámica, ¿sí? Que la pasta cerámica es lo que ustedes compran, ¿no? Es la arcilla hecha. Y esta arcilla uno, dependiendo de lo que uno quiera hacer, dependiendo de para qué la quiera, pues tiene todo un proceso, ¿sí? Si por ejemplo la necesitas para altas temperaturas, para que la cerámica te quede muy dura, pues necesitas, por ejemplo, colocarle más arena, necesitas colocarle chamota, bueno, un montón de cosas que pues yo estoy a sus órdenes, o sea, yo me adapto a lo que ustedes quieran aprender. O también se puede hasta incluso dividir el grupo y continuar con los que quieran esmalte y con los otros seguir reforzando lo que ya venían haciendo. Bueno, ahora sí los escucho. ¿Me estaban levantando la mano? Sí, Wilfred. Profe, pues la verdad, con el profe Julián, pues como dice Esperanza, era una práctica de ensayo-error, ¿no? Que nos permitía que lo hiciéramos. Sino que pues, usted sabe que uno no puede contar, digamos que con lo que va a pasar, ¿no? Más sin embargo, pues él nos dijo que experimentáramos, ¿no? Pero que tratáramos de hacerlo con un tipo de arcilla, digamos, que sea apta para eso. Ya usted lo decía, que hay arcillas que son pues especiales, porque no todas sirven. Eso sí hay que tenerlo claro. La idea es que yo investigué y yo tengo, digamos, que un contacto o una fuente donde ellos trabajan con cerámica, ¿sí? Incluso hacen sus piezas, las elaboran y las queman. Entonces, pues en un momento, pues se había comentado, pues con algunos de los estudiantes, mirar a ver cómo hacíamos para recoger esas piezas, llevarlas allá para que el señor le hiciera el proceso de quemado. Entonces, pues, como pues pasaron ciertas cosas, entonces no se pudo hacer eso. Más sin embargo, yo tengo la experiencia, digamos, de hacerlo artesanalmente. ¿Sí? De hacerlo artesanalmente. Incluso estábamos mirando con doña Esperanza, mirar a ver cómo hacíamos el horno artesanal y hacerle el proceso, porque yo conozco el proceso y yo sé cómo hacerlo, e incluso pues
he tenido experiencias digamos que con material. No todo digamos que no todo sale bien a la primera. Siempre hay que buscar la forma de escoger la mejor arcilla, pues para que digamos, las piezas que uno haga no se pierdan, ¿no? Porque es que es maluco hacer una pieza bien bonita y qué tal, y llega la hora de quemarla y se dañe. Entonces, como que uno como que le baja la autoestima y, ay, que no otra vez hacerla. Entonces, esa es la experiencia que quiere el profesor, digamos, digamos que en este paso, que todos tengamos. Pues él lo decía, ¿no? O sea, hay muchas formas, hay yo conocí el horno, digamos que con el que trabajan ellos, o sea, ellos, es un horno bastante grande, parecido al que utilizan los que hacen ladrillos, es parecido, ¿sí? Sino que tiene otro tipo de modelo, pero es algo parecido. Pero entonces, digamos que el que yo estoy pensando hacer, ya es un horno, no es muy elaborado, pero funciona. Ahí el detalle es el tiempo de quemado, ¿sí? Porque el tiempo de quemado, digamos, la temperatura que debe tener la pieza y el tiempo que debe permanecer la pieza. Y la pieza que el tiempo, ¿no? Que nos decían que como mínimo son 4 horas a fuego, como quien dice, a color de brasa, para poder que eso quede bien quemado, porque yo puedo decir, yo puedo quemar una pieza, pero resulta de que cuando le voy a, digamos que la voy a utilizar, no sé, de pronto la pongo en contacto con el agua, en este caso las vasijas o los platos, ellas empiezan a absorber el agua y llega un momento en que se deshacen y chao, se perdió. Cuando una pieza está bien quemada, esa agua no, la pieza queda lo más dura posible, que ya el agua no se filtra, se puede decir, o no, la pieza no absorbe esa agua. Entonces, ese es digamos que ese es el detalle con la quemada de una pieza. Los hornos convencionales, digamos que los hornos a gas, los hornos que digamos que eléctricos o los hornitos esos que uno utiliza para tostar, no sé, eso digamos que de un momento la queman, pero hasta cierta parte. Entonces, por eso, digamos que pasó lo que le pasó a Daini, ¿no? Que la pieza no quedó totalmente quemada, no quedó totalmente fina, entonces la piecita se va a empezar a dañar. Entonces, cuando se están bien quemadas, esas piezas no se, por mucho que usted las manipule, ellas no tienen por qué dañarse. Entonces, pues ese era el proceso, ¿no? Y estábamos mirando también el proceso del esmalte, para mirar a ver cómo lo preparábamos y cómo lo aplicábamos. Entonces, pues quedamos en ese proceso, que es lo único que nos pidió, era que miráramos la forma de cómo hacer ese quemado, y para que miráramos la experiencia como tal, para ver si nos funcionaba, ¿no? Sino que pues yo no lo he hecho porque la verdad no he tenido tiempo como para ir a hacer el horno, pero estamos con doña Esperanza en ese proceso de hacerlo, y de pronto si alguno de las compañeras que puedan, digamos que nos podamos reunir, podríamos hacerlo y hacer una sola quema, pues para mirar a ver cómo nos quedarían las piezas. Sino que pues para eso se necesita tiempito, son más o menos 4 horas a fuego, como quien dice, a fuego constante, para que la pieza tome ese color, el color de la brasa como tal, para poder que ella se compacte lo que más se pueda. Entonces, en ese proceso se pueden dañar. Entonces, ahí sí ya había que mirar de pronto el tipo de arcilla que utiliza. O sea, yo utilizo un tipo de arcilla que es, digamos, que es preparada por el mismo señor que hace las piezas. O sea, a él no se le cuartean. ¿Por qué? Porque él ya me la entrega a mí ya prácticamente lista para empezar a moldear y realizar las piezas. O sea, como quien dice, él a mí me garantiza que la pieza no se me va a dañar. Entonces, esa era digamos que la idea, y no sé, pues con usted, pues de pronto mirar si continuamos con ese proceso, o podríamos mirar la parte del esmalte, porque él también nos hablaba de hacer figuras al vaciado, creo que era, no me acuerdo bien.
Entonces, digamos, esas técnicas como para que nosotros las miremos y podamos ponerlas en práctica. Maestra, el micrófono está apagado. Ay, qué pena. Bueno, gracias, Wilfred. O sea, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? O sea, a mí, desde pequeñita, a mí me gustó muchísimo la arcilla, sí, me fascinaba. Y yo siempre hice mis hornos, ¿sí? O sea, siempre como medio adivinando. Yo me hacía mis hornos en ladrillo normal, en ladrillo seco, ¿sí? Los apilaba, los pegaba con la misma arcilla, ¿sí? Los subía más o menos a un tamaño considerable y le colocaba unas rejillas de metal, ¿sí? Y yo cosía ahí, muchísimas piezas se me quebraban porque no hay ese control de temperatura, pero sí lo lograba hacer, ¿sí? Y de esa manera, pues yo pude como llegar a muchos lugares donde no tenían hornos, donde no tenían cerámica, más que todo a trabajar con niños en lo rural para enseñar y experimentar esto del arte, esto de la cerámica. Entonces, pues yo puedo hacer un horno, ¿sí? Y les podría decir a ustedes cómo lo pueden hacer en su casa, así artesanalmente, ya sea con leña o con carbón o también con carbón mineral, ¿no? O inyectándole también gas, ¿no? Que se puede también con una pipeta de gas, pero bueno, o sea, es que yo he sido, o sea, a mí realmente me fascinó muchísimo lo de la arcilla y siempre me ha gustado muchísimo lo de la cerámica y he arriesgado muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última vez que hice racú, esta vez le metí 2 quemadores, me hice un horno gigante como de mi tamaño, bueno, que yo no soy tan alta, pero sí un tamaño alto, metí 2 piezas ahí, grandes, ¿no? Que eran unos círculos así gigantes, y le metí 2 quemadores, o sea, le metí el quemador de la pipeta de gas, sin regulador, ¿sí? Eso, o sea, de milagro no me pasó nada y pude hacer la quema y expuse y toda la cosa, pero sí, después sí me explicaron que era bastante peligroso, ¿no? Y más que todo sin tener reguladores, los reguladores, pues que es porque la pipeta de gas normal con la que uno cocina viene con un regulador acá en la boquilla, pero necesita otro que regule, ¿no? Que regule de mejor manera la salida del gas, que no salga pues la llamarada así, sino que la regule un poco. Yo lo hice sin el regulador. Entonces, bueno, después les contaré un poco la experiencia, pero, o sea, sí se puede hacer artesanalmente, o lo ideal, ustedes pues que me imagino que algunos vivan más cerca unos que de otros, se puedan unir y puedan hacer una quema, ¿sí? Con un horno artesanal. Yo vivo en Cali, ¿sí? Vivo en Cali. Y pues yo estoy ahorita vinculada con el IPC y ahí sí tenemos horno, ¿sí? Sí tenemos horno, incluso podríamos, si es el caso, si alguien tiene como esa iniciativa de venir a conocer el horno, pues también se lo puede hacer y se explica cómo funciona el horno, pero este sí es un horno eléctrico, ¿no? Es eléctrico que tiene su sistema, pues, ¿no? Tiene su sistema ya más refinado, pues, ¿no? No que es tan al ojímetro, pues, ¿no? Sino ya tiene un sistema establecido que uno le dice hasta qué temperatura, el solito se apaga, o sea, es automático. Y los hornos de gas, pues que sí ya son todavía más especializados, aunque a muchas personas también no le gustan, ¿no? O sea, eso sí ya es como de ir mirando diferencias y como ustedes dicen, de ir experimentando. Entonces, yo quisiera como, después de escuchar a las personas que quieren participar, yo quisiera como darles algunos tips así como muy, muy básicos de cómo reconocer una arcilla, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo salgo aquí a mi parque y yo tengo arcilla ahí,
¿sí? Me voy por acá atrás y yo sé cuál es la arcilla y puedo coger un poquito de acá y un poquito de allá, la revuelvo y ya sé que esa pasta me va a funcionar, ¿sí? Entonces, no tengo necesidad de comprar, ¿sí? Porque yo la puedo hacer. Entonces, quisiera como mostrarles algunos tips para que ustedes reconozcan en su territorio, en el lugar más cercano a ustedes, que reconozcan las propiedades que tiene una arcilla y puedan experimentar con eso, ¿sí? Les podría también, les podría también hacer como una pequeña introducción a cómo se hace una pasta cerámica, para qué se la puede acondicionar, ¿sí? O sea, si por ejemplo, si van a hacer algo plano, si van a hacer, por ejemplo, algo esmaltado, si van a hacer algo que necesiten que no le entre humedad, bueno, o sea, como muchas características. Y terminaríamos también con lo de los esmaltes, que los esmaltes también uno los puede hacer, ¿no? Que eso es lo chévere, porque es que, a ver, ahorita la producción cerámica, quisiera pues hablarles un poquito de esa problemática. A ver, un momentico que es que acá tengo a mi niña y está con ese volumen altísimo, le voy a decir que le baje un poquito. Listo. Bueno, les hablaré un poco de los esmaltes entonces y les mostraré también cómo sacar moldes, o sea, cómo sacar moldes nos llevaría todo un semestre, ¿sí? Y más que todo si uno está aprendiendo es a veces un poco complejo, ¿sí? Pero les voy a mostrar cómo se hace un molde y cómo pueden hacer que ese objeto que tienen ustedes, ¿sí? Que ese objeto que sacaron, por ejemplo, un plato, ¿sí? Lo puedan reproducir muchísimas veces y simplemente lo puedan después quemar y sacar una producción grande, ¿sí? Entonces, bueno, escucho a Luz Karime, que tiene aquí la manito levantada. Dime, Luz. No, profe, era para hacer como una parte, pero pues usted ya, yo ya siento que ya está recogido, entonces ya. Yo creo. Sí, bueno. Listo. Entonces, voy a ir a traer una arcilla que tengo acá, aquí en el cuarto de acá. Entonces, no se desconecten. Si ustedes quieren mostrar algo que tengan, que lo quieran mostrar, que digan, por ejemplo, bueno, ya la cocí esta pieza, le hice tal cocción y pasó esto, también muy importante, se los agradecería muchísimo que me muestren sus producciones, ¿sí? Y sus procesos. Entonces, voy a traer una arcilla, no me demoro. Si quieren ir a traer café, agua, lo que quieran, pueden irlo a traer. Yo me demoro 5 minuticos.
Listo. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué propiedades tiene una arcilla? La arcilla, por lo general, siempre se la encuentran, no sé ustedes si se dieron cuenta, ¿sí? Cuando van viajando por las carreteras, más que todo en las esquinas, ¿sí? En las esquinas de donde la máquina como que ha cortado así tajantemente sí, cuando uno va viajando, ¿sí? Que miran como esas vetas como de colores, ¿sí? ¿Sí se han dado cuenta o no? Hay como unas veticas, así que uno mira que hay como diferentes colores en sí, en las montañas, como en las montañas, ¿sí? Cuando vamos como viajando, cuando ha metido como la excavadora así la mano y que podemos ver como muchas franjas de colores en la tierra, ¿sí? Como tierras de colores, ¿las han visto o no? Sí, profe. Eso. Cuando ustedes vean eso, o sea, de ahí pueden sacar arcilla. Si no encuentran arcilla directamente, encuentran engobes, ¿sí? Que los engobes son ni más ni menos que arcillas de colores, ¿sí? La arcilla no es solamente de un color, ¿sí? ¿Ustedes de qué color piensan que es la arcilla? O sea, cuando le dicen, cuando ustedes van a un almacén, a alguna parte y piden arcilla, ¿ustedes qué piensan que les van a pasar? ¿Qué color tiene la arcilla? Blanca. Blanca. ¿Qué más? ¿Todos piensan que va a ser blanca? Gris. O también color como barro. Hay una arcilla que viene como color café rojizo o algo así. ¿Alguien más? Pues yo digamos que cuando trabajaba, yo tenía, digamos que por allá cerca de una quebrada, había un lugarcito a la orilla de la quebradita donde extraíamos la arcilla, pero de color gris. Era un color gris y era, o sea, diferente, digamos, al de la tierra como la ve uno, ¿no? Entonces, así era que yo podía identificar que esa arcilla era la buena para trabajar. Incluso se hicieron trabajos con esa y al quemarlas no sufrieron ningún tipo de fisura ni nada de eso. Sino que pues ya ya incluso ya no me acuerdo dónde era. Entonces, por eso no he ido a traerla, pero sí es una arcilla bien bonita. O sea, ella es de un color gris, tirando como oscurito, no sé. Sí. Entonces era la que utilizamos. Ahorita estoy utilizando una que se pone de color, y es como color cafecito, que es la que el señor pues me suministra. Se vende. E incluso él dice que él la trae de Puerto Tejada. O sea, ellos traen esa arcilla de Puerto Tejada, no sé de qué parte, pero ellos traen. Como son, digamos que es un gremio que trabaja con arcilla, entonces ellos contratan una volqueta, ellos van, traen la arcilla así en bruto, como se dice, porque él me mostró, en bruto, o sea, la traen así, y ellos acá le hacen el proceso de amasado digamos que sí, de dejarla lista para trabajarla. Entonces, esas son las dos tipos de arcilla que conozco. Hay otra que es de color como más oscuro, que es como tirando a negro. Y esa sí hasta ahorita no la he visto, pero sí, yo sé que sí la hay. Bueno, todos ustedes dieron versiones diferentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la arcilla es de muchos colores, ¿sí? O sea, no porque sea blanca, no porque sea gris, no porque sea negra, quiere decir que no sea arcilla, ¿sí? Por aquí por donde yo vivo casi cerca a Jamundí, que están abriendo pues todas estas calles para hacer construcciones, ¿sí? Edificios. Han metido la excavadora y pues hay arcilla roja, hay barro, ¿no? Barro rojo, amarillo, negro, hasta un amarillo, a ver, sí, casi como un color casi que piel, ¿sí? Entonces el color realmente no importa, ¿sí? El color no,
El color quiere más decir de las propiedades que tiene. Por ejemplo, si ustedes consiguen una arcilla roja, estas arcillas rojas son las propias, por ejemplo, para recibir mucha temperatura, por ejemplo, para hacer grés, baldosa, ¿no? Para hacer baldosa, por ejemplo, es súper buena porque te va a aguantar mucha temperatura, y el color de la arcilla va a determinar, es el color del bizcocho, ¿sí? Por ejemplo, este platico que yo les mostré acá, la arcilla que utilizaron para hacer esto es negra, es arcilla de la que ustedes se encuentran así caminando. O sea, ¿cuándo se dan cuenta que es una arcilla? Cuando ustedes van caminando y la huella del zapato se les graba en el camino, ¿sí? Y cuando se resbalan, cuando sienten como resbaloso el barro, eso es arcilla. O sea, no tiene, la arcilla es muy abundante, es muy abundante. Y si ustedes, por lo general, si es que no están parados encima de una mina de arena, de una mina de cal, de cualquier mina de estas, uno cuando excava después de unos 30, 40 centímetros de abrir la tierra, está la arcilla ahí, ¿sí? No se recomienda tomar estas muestras con tan pocos centímetros, por ejemplo, que ustedes excaven y saquen esa tierra, porque tiene mucha materia orgánica, ¿sí? Tiene muchas raíces, palos, microorganismos, tienen hasta bichos. Entonces, eso no es recomendable, porque la materia orgánica, por ejemplo, todas estas raíces, hojitas que pueda haber en la arcilla, eso hace que explote, ¿sí? La arcilla cuando se va a cocer. Entonces, lo recomendable es excavar un poco más o menos 1 metro, 2 metros, y esa arcilla sí ya se puede sacar. Por eso se recomienda tomar entre más abajo esté de la capa de pasto, ¿sí? Entre más abajo esté, es mucho mejor la arcilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que es una arcilla? Por ejemplo, ustedes cogen un pedacito de la tierra, ¿sí? La amasan un poco, pues obviamente va a tener piedras, va a tener arena, va a tener un montón de cosas, pero la prueba es esta, ¿no? O sea, ustedes cogen, la amasan, pues se van a untar horrible las manos, pero la idea es darle la vuelta, ¿sí? Y si no se raja, eso quiere decir que es una arcilla súper plástica, ¿sí? Eso quiere decir que es una arcilla plástica, sin decir tampoco que las que se rajen, ¿sí? Que las que se rajen totalmente no sean arcillas. Terminan siendo arcillas, sino que terminan siendo unas arcillas que tienen un poquito más de composición arenosa, ¿sí? Que esas también nos sirven, ¿sí? Entonces, hay muchísima arcilla. La idea es que nosotros la tomemos de su estado natural, que por ejemplo el estado natural pues es este, que está ya durísimo. Sabemos, si la encontramos así totalmente seca, la diferenciamos porque ella se raja, ella se vuelve seca, en un estado seco, la vamos a encontrar bien quebrada, súper quebrada, hacia un lugar totalmente resquebrajado el terreno. Eso también es arcilla, ¿sí? O sea, como para que ustedes lo puedan identificar. Ojalá, si ustedes lo pueden identificar en sus territorios, así en sus espacios, y si pueden traer una muestra para la próxima clase, sería pues ideal, para que ustedes no compren la arcilla, sino que la podamos trabajar directamente. Eso no quiere decir, ¿sí? O sea, esa arcilla que ustedes la sacan del parque, esa arcilla que ustedes la sacan de su jardín, ¿sí? Esa arcilla no quiere decir que la puedan meter directamente al horno, ¿sí? No se puede hacer eso. O sea, tiene que combinarse con otras arcillas, por lo menos 3 diferentes, ¿sí? Entonces consiguen una negra, consiguen una blanca y consiguen, por ejemplo, una que sea arenosa, ¿sí? Que cuando le van a hacer la prueba, porque esta que les estoy haciendo, esta es la prueba de plasticidad,
¿sí? Este es qué tan plástica es, o sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que se deja o no modelar, ¿sí? Porque si yo tengo una arcilla que no es plástica, pues yo le voy a pasar la herramienta, yo le voy a pasar una herramienta y pues no me va a dejar hacer ninguna figura porque se me va a desmoronar, ¿sí? Entonces, la prueba, la base para hacer una pasta cerámica, para hacer una arcilla buena, es que por lo menos entre las 3 diferentes que vayamos a conseguir, una sea muy plástica, ¿sí? Entonces, la base para poder nosotros generar nuestra propia arcilla es tener una como esta, que no se nos raje, ¿sí? Miran que no se raja, o sea, por más de que... Bueno, entonces, Wilfred. Profe, una pregunta. Pues yo se le iba a hacer al profe Julián. ¿Qué tan aconsejable es combinar con un poco de arena la arcilla? Pero arenilla, o sea, la arena más fina que uno pueda, para combinarla, para que, digamos que para así evitar de pronto que alguna pieza se llegue a sufrir, digamos, fisuras. No sé si qué tan recomendable sea. Yo una vez lo hice, pero no, digamos que la pieza no la quemé. Simplemente la adorné con yeso digamos, en el exterior, porque me quedó tan bonita que yo dije, si la quemo, de pronto me revienta, se me daña, es una lámpara. Entonces, yo lo que hice fue, en vez de quemarla, yo le apliqué pues yeso, entonces, pero la lamparita me quedó bonita. Pero entonces sí la hice cogí arenilla, la más, digamos que prácticamente el polvo, ¿sí? Y lo traté de mezclarlo con la silla, pues para que le diera una consistencia como digamos, más maniable, más manejable. Entonces, no sé qué tan recomendable sea a la hora de quemarla. No, tú eres un ceramista innato, o sea, te la adivinaste. Es lo más recomendable. Es lo más recomendable colocarle arena. Si tú vas a hacer cosas grandes, por ejemplo, vas a hacer un jarrón gigante, ese jarrón tienes que colocarle arena, quieras o no, tienes que colocarle arena porque lo que hace la arena, por ejemplo, esta que yo tengo aquí, que no se fractura, que no se raja, esta es porque no tiene arena, ¿sí? La arena hace que se raje un poquito, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esté mal, ¿sí? La arena lo que hace es abrir como un espacio. Bueno, le respondo a Wilfred y me voy acá a arreglarle una cosita a esta mujer. Bueno, la arena lo que hace es, espérame ya. La arena lo que hace es abrir como un poro, es hacerla porosa, la arcilla, ¿sí? Entonces, entre más porosa, va a aguantar más temperatura, ¿sí? Y va a poderse quedar parada de mejor manera, ¿sí? O sea, si vamos a hacer cosas chiquitas, si vamos a hacer cosas pequeñitas, no hay mucho problema, o sea, casi que podríamos prescindir un poco de la arena, ¿sí?
Y podríamos, por ejemplo, suplantarla por chamota, por ejemplo. La chamota, o sea, esta es como una introducción a un glosario un poco nuevo para dentro del lenguaje cerámico, y es, ustedes deben aprender, ustedes deben saber, bueno, aprender no del todo, ¿sí? Pero sí conocer algunos términos importantes, por ejemplo, como es la plasticidad de la arcilla. También identificar, por ejemplo, cuáles son los elementos refractarios, ¿sí? Dentro de esos elementos refractarios está la arena, ¿sí? Está la arena, está el sílice, está... bueno, ahora que les explique un poco de los esmaltes, les voy a ir como desglosando de mejor manera. Y está dentro de esos elementos la chamota, o sea, toda la arcilla que ustedes la compran, ¿sí? Toda la arcilla refractaria que ustedes compran tiene arena, tiene chamota y tiene lo básico que es la arcilla, y también pues puede tener contenidos de alúmina, dependiendo de para qué la vayan a utilizar, ¿sí? Entonces, y la chamota es, o sea, uno cuando va a preparar pastas, cuando va a hacer pastas, uno compra la chamota, pero uno también la puede hacer. Entonces, para los que se quieran volver unos ceramistas, para los que les encante la cerámica, nunca boten ustedes una pieza que se les haya fracturado. O sea, por ejemplo, cosieron una taza, o cosieron este plato y se les rajó. Este material quemado es súper imprescindible para generar otras pastas cerámicas, ¿sí? Lo que uno hace es con un martillo machacarla, volverla casi polvo y meterla a la arcilla, ¿sí? O sea, combinar, o sea, meter todo ese polvito como del ladrillo, meterlo aquí en la arcilla, ojalá sea mejor de polvo a polvo, ¿sí? O sea, volverla polvo, o sea, dejarla que se seque también, martillarla, volverla polvo y combinarla con la chamota, ¿sí? Entonces, pero bueno, o sea, es que este mundo realmente es gigante, ¿sí? Entonces, no quisiera como confundirlos también en el momento que esté hablando como de cosas muy, muy, muy raras, que se vayan como desconectando. Me dicen porque uno pues está como muy familiarizado con eso, pero de pronto puede generar un poco de distracciones porque es un lenguaje un poco nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, para que ustedes sepan más o menos, ahora miramos un video también de cómo preparar una pasta cerámica, ¿sí? Que se entienda pasta cerámica como la arcilla que ustedes compran, ¿sí? O sea, ustedes van a un lugar y piden arcilla para quemar, eso es una pasta cerámica. Profe, qué pena, me disculpa, lo que pasa es que me voy a desconectar porque es que acá está relampagueando muy duro, profe, me disculpa. Muy amable, profe, muchas gracias por comprender. Bueno, buena esperanza. Listo, igual pues la clase está grabada, ¿no? La clase va a quedar grabada y bueno, otra cosa importante que me acordé en este momento es que tenemos que manejar unos conceptos, tenemos que ser como puntuales en lo que vayamos a hacer, porque tenemos 2 clases y después de las 2 clases hay un parcial, ¿sí? Porque ustedes se van quedando como en el parcial, entonces toca sacar temas para evaluar, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda o quisieran decir algo en relación a lo que les comenté para pasar con los esmaltes, ¿sí? Igual, para hacer esmaltes, también es importante que ustedes aprendan a reconocerlos también en su espacio, ¿sí? Más que todos los engobes, o sea, todas estas arcillas que les digo de colores, esos también son engobes, ¿sí? Las arcillas también se convierten en engobes, pero tienen un tratamiento, ¿sí? Entonces, quisiera hablarles, pues lo que me toca hablarles hoy es de los esmaltes, ¿sí? Pero no quería dejar como esa pequeña introducción suelta, ¿sí? Entonces,
¿Esta clase hasta qué horas va? Hasta las 6, creo que. ¿Cómo? Hasta las 6. ¿6? Sí, 6, antesita a las 6 porque a las 6 ya empezamos la otra clase. Listo. Entonces me voy a afanar con lo de los esmaltes, ¿vale? Para que aprendamos a diferenciarlos, para que vayan tomando nota también. Y bueno, nos tocará pues como hacer alguna prueba como teórica, como algún examen teórico, algo así, en referencia a los esmaltes, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ya son las 5:30, tenemos media horita nomás, entonces voy a mostrarles lo de los esmaltes, ¿sí? Ojalá alcancemos para algún tiempo para preguntas y bueno, ya avanzamos la próxima clase. Espero pues ojalá puedan estar muy atentos, que estén muy atentos y atentas para que si en alguna de sus caminatas en estos días se encuentran engobes, encuentran arcillas de colores, que las traigan para la próxima clase, para por lo menos hacer engobes, ¿sí? Y que la puedan aplicar a la pieza que ya tienen, o bueno, o a una pieza que compren también, ¿sí? Para que experimenten también con el esmalte, ¿vale? Bueno, entonces voy a proyectar acá. No sé si, Wilfred, ¿tenías alguna pregunta? No, profe, lo que pasa es que por acá está como con ganas de llover, entonces, y quiere ir la energía, entonces de pronto si me desconecto, entonces me disculpará de todas maneras. Listo, sí, acá también está tenaz. Ay, ¿cómo es que hago para...? Sí, profe, yo creo que en todo lado, porque acá en Santander también ahorita hubo como un bajón de luz, pero pues... Ahí sí, se escucha. Y la compañera Melanie también me escribió, ella vive en Puerto Tejada y me dijo que ella estaba sin energía, que había entrado con los datos, pero que no le funcionó. Entonces, que como está sin energía porque está lloviendo muy duro, pues se mandó a excusar, profe. Listo. Bueno, igual queda la clase grabada. Igual yo les comparto las diapositivas porque voy a presentar unas diapositivas. Igual aquí también en cualquier momento se me va la energía. Entonces les voy a compartir las diapositivas. Si se nos va la energía, se las explico la próxima clase, ¿vale? Entonces, me dicen ustedes si están viendo las diapositivas, ¿vale? Listo. Ahí. ¿Sí? ¿Están viendo los jarroncitos? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces. Bueno, quisiera antes de iniciar a explicarles lo que es un esmalte, quisiera saber ustedes qué idea tienen de esmalte. ¿Qué es para ustedes un esmalte? O cómo se hace, o si han visto algo, cómo piensan que se hace, de dónde se sacan o simplemente se compran. ¿Qué idea ustedes tienen del esmalte cerámico? No, pues que es algo, digamos, que deja una pieza, digamos que con una textura cristalina, ¿sí? Y Ajá. ¿qué más le digo? Y que me permite de pronto, si voy a utilizar esa pieza para almacenar agua o algún tipo de líquido, me va a ayudar a protegerla, de que no se vaya a filtrar y que no vaya, digamos, a tener fisuras. Un impermeabilizante. Sí, algo parecido. ¿Alguien más? Muchas gracias.
¿Alguien más? A ver, voy a preguntar. Voy a preguntar a ver si están o no están. A ver, ¿a quién no he escuchado por acá? Marisol. Hola, profe. Hola. Cuéntamelo todo sin ocultarme nada. ¿Qué piensas que es un esmalte cerámico? O sea, ¿qué idea tienes del esmalte cerámico? Si no saben, no importa. Digan no. Pues no sé, o sea, me dicen un esmalte es como, yo digo, es como un elemento para aplicar una capa como una especie de pintura. Ya. ¿Sí? Eso es para mí pues como un elemento, un material, ¿sí? Un material que se podría decir que es como una capa de pintura. Sí. Normalmente pues de pronto lo he escuchado es como en la parte de la construcción, cuando dicen vamos a echarle un esmalte por decir al piso. Entonces asume uno que es como un vinilo, ¿sí? Entonces dicen, vamos a echarle un esmalte rojo, un esmalte verde, un esmalte, entonces asume uno que es eso, como una pintura, ¿ya? Esto sería pues como para mí, profe, no tengo pues como otro concepto de esmalte. Listo, gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿a quién le preguntamos? Luisa. Luisa Valentina. Luisa, ¿estás? Luisa. No. Lady Marcela. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Buenas Bueno, tardes. yo considero que el esmalte es como esa última capa que se le da como tanto a, digamos, pues lo que hacemos en cerámica, como yo digamos que lo asemejo cuando nos maquillamos las uñas, como para darle esa finalidad brillante, como para tapar de pronto las imperfecciones también, ¿no? Creería yo. Listo. Bueno, entonces voy a volver a compartir porque se me cerró acá. Bueno, entonces iniciamos. Vamos a definir qué es el esmalte en 3 pasos, ¿sí? Vamos a decir que es una mezcla de materiales, ¿sí? O compuestos que se funden y se vitrifican a temperatura superior a 630 grados, ¿sí? Entonces, para que este dato lo apunten, ¿sí? Lo apunten para que lo memoricen, para que sepan cuándo es cerámica y cuándo no, ¿sí? Cuando ya se vuelve esmalte y cuando no, ¿sí? Porque, o sea, uno puede comprar el esmalte, Duncan, Corona, bueno, un montón de empresas existen que venden esmaltes. Si no llegan a la temperatura que tienen que llegar, ellos no sueltan brillo, ¿sí? Se les va a quedar ahí como una coladita, ¿sí? Que colocaron encima de la vasija y no va a ni impermeabilizar, ni va a vitrificar, que se entienda vitrificar, pues que se vuelva vidrio, ¿sí? Que se vuelva como un vidrio. Entonces, ahí no se ha activado, ¿sí? No se ha activado el material y los componentes que hace que se vuelva un esmalte, ¿sí? O sea, el esmalte por sí solito, no funciona, ¿sí? Ustedes compran el esmalte que viene como un vinilo, ¿sí? Viene como un vinilo normal, ustedes lo untan a la pieza que ya tengan quemada y no va a tener brillo. O sea, si ustedes no lo meten a un horno a esta temperatura, como mínimo, ¿sí? Porque los esmaltes pueden subir a muchísima más temperatura, pues no va a pasar nada, ¿no? Ustedes le van a pasar agua y se les va a salir, ¿sí? Entonces, la idea, para que sea la idea principal,
para que sea un esmalte es que la temperatura supere los 630 grados centígrados. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, señora. ¿Listo? Sí, ¿Los demás? señora. ¿Los demás? Luisa, ¿llegaste? Luisa no está. Sí, profe, por aquí estoy, y no que es que como está lloviendo, ya empezó a llover acá fuerte, entonces a veces se va como la onda. Listo. Bueno, ahí les voy a ir preguntando para que estemos pendientes. Listo. Entonces, un esmalte es cuando ha superado, no, se activa, mejor dicho, se activa cuando supera los 360 grados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los esmaltes no funcionan a 200 grados ni a 150, entonces un horno normal de pan no nos sirve, ¿sí? Para activar un esmalte. Bueno, otra es que dicha mezcla se enfría, ¿sí? Que se enfríe es cuando baja la temperatura o cuando sacamos el objeto o cuando se está enfriando dentro del horno, queda una masa viscosa por dentro, ¿sí? Solidificarse, quedándose una masa viscosa e interrumpiendo su proceso de cambio de estado. A ver, cuando ustedes, si es que alguna vez ustedes tienen la oportunidad de colocar el esmalte sobre una vasija, ¿sí? O sobre el objeto que ustedes vayan a hacer, si abren la tapa del horno y pueden ver por dentro, van a ver que un esmalte se va haciendo, hagan de cuenta ustedes cuando van haciendo un caramelo de azúcar con azúcar, ¿sí? Que el azúcar se va como burbujeando y se va volviendo a un estado más viscoso, ¿sí? Que fluye, que se funde, igual es el esmalte, ¿sí? Esa misma característica tiene el esmalte, ¿sí? Él puede venir en polvo. Ahorita les hablo de cómo viene, de qué presentaciones viene el esmalte. Y, bueno, cuál es el proceso que se le debe hacer para que llegue a este estado en el que se funde, ¿sí? Se funde con el elemento que ya tenemos bizcochado, ¿sí? El esmalte tenemos que aplicarlo sobre superficies bizcochadas, ¿sí? Sí saben lo que es el bizcocho, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien que me diga qué es el bizcocho? ¿O cómo identificar el bizcocho? ¿O esa palabra no la manejan? Hola. No, profe, yo de mi parte no sé qué es el bizcocho. ¿Los demás? Profe, ¿no es lo que queda después del quemado? Sí, es una pieza quemada. Sí, era lo que les estaba mostrando era lo que les estaba mostrando al principio. ¿Sí? O sea, ¿cómo identifican que algo está quemado? Pues con el sonido, ¿sí? Y porque si ustedes toman un elemento y lo rayan, ¿sí? No se deja rayar tan fácil, ¿sí? O sea, si le meten la uña no se va a meter del todo, ¿sí? Se va a dejar rayar un poco, se raya un poco, pero no se mete totalmente la uña, ¿sí? Ni siquiera esto, miren. ¿Sí? Esto es un bizcocho que ha superado los 700, 800 grados, ¿sí? Esta podría estar quemada a unos 800 grados. Uno después, con el sonido que tiene la pieza, uno sabe a qué temperatura ha llegado, ¿sí? Por ejemplo, la porcelana, pues ustedes que me imagino que identifican la porcelana, tiene un sonido diferente, o el grés,
tiene otro sonido diferente. Sí, este es un bizcocho que ha llegado a 800 grados, ¿sí? Que es a la temperatura a la cual sube el ladrillo, ¿sí? El ladrillo, las ladrilleras, por eso esa es como la temperatura que manejan ellos, que pueden manejar 800, 900 grados más o menos, y a esa temperatura es donde la arcilla ya se cuece, ¿sí? Entonces, para la primera característica para poder aplicar esmalte es que esté cocido, ¿sí? Es que esté en bizcocho, o sea, que esté bizcochado, ¿sí? Entonces, para que lo apunten también por ahí, ¿sí? Para que no se olviden de ese término que es muy importante. Bueno, voy a cerrar acá para seguir explicando. Bueno, también es importante que tengamos como en cuenta esta palabra, los silicatos, ¿sí? Pero yo creo que, bueno, esto lo podríamos dejar como para otra sesión, porque sí uno se podría tardar un poco explicando qué son los silicatos, ¿no? Los silicatos es arena, ¿sí? Son compuestos como de la arena, que a ciertas temperaturas se cristalizan, se vuelven vidrio, ¿sí? Entonces, lo que nos decía nuestro compañero al principio, que cuando se preguntaba sobre qué era esmalte, ¿no? Y él decía que tenía como una película vitrea, algo así, que tenía una propiedad impermeabilizante, es porque el esmalte se convierte en un vidrio, ¿sí? Gracias a la composición que tiene la arcilla, que la arcilla tiene dentro de sus moléculas, tiene silicatos, y el silicato es en sí arena, ¿sí? El silicato es lo que tiene la arena. Bueno, entonces eso es como lo principal de un esmalte, ¿no? Bueno, ¿qué horas tenemos? Tenemos muy poquito tiempo. Bueno, podemos decir que los elementos que forman parte de las fórmulas de los esmaltes cerámicos se llevan hasta una temperatura casi de fusión, en la cual se mezclan adecuadamente entre ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que los esmaltes están compuestos de muchas cosas también, ¿no? Yo les tenía acá, bueno, me voy a adelantar un poco. Uno puede sacar esmaltes, por ejemplo, de los óxidos, ¿sí? Vienen en esas dos presentaciones. Este que es el que uno lo compra, este de aquí, estos tarritos, que es el que uno compra, que es el famoso Duncan, ¿sí? Que viene pues unos opacos, vienen otros metalizados, vienen otros transparentes, ¿no? Bueno, viene como de muchas presentaciones para todos los gustos. Y esta es una presentación, ¿sí? Que viene como una cremita. Y esta es la otra presentación, que esta es pues casi que la del alquimista, ¿no? Porque este en polvo es la base para hacer estos ya que son los industriales, ¿sí? O sea, ¿cuál es la base? La base son los óxidos, ¿sí? Entonces aquí les traigo el óxido, que el óxido ustedes sí lo deben pues reconocer y lo debieron haber visto en muchísimos lugares, que por ejemplo, bueno, lo vemos mucho, por ejemplo, cuando se oxida el hierro, ¿no? Por ejemplo, estas varillas las varillas de construcción que se oxidan, ese óxido, ¿sí? Ese es el que se utiliza para hacer los óxidos colorantes. Sí, bueno, o sea, como mucha, yo creo que es como mucha información, no sé ustedes cómo se sienten. ¿Cómo vamos? Profe, por acá compleja la situación porque está lloviendo muy fuerte y el ruido del techo del zinc no me deja escuchar muy bien. Sí, toca colocarse audífonos, los audífonos y son como los ideales. Los demás. Profe, qué pena interrumpirla. Sí, dime. No, profe, yo le pido excusas, pero me voy a desconectar, está haciendo mucha tempestad. Sí. Entonces me voy a retirar de la clase, profe, qué pena.
Bueno. Profe, yo también, qué pena, yo también me retiro. Por acá dentro de mi casa está tomando muy fuerte, está riendo muy fuerte. Sí, entonces la verdad pues sí me da miedo conocer la casa. Bueno, entonces les voy a dejar unas 2 preguntitas, se las dejo en el grupo, ¿vale? Para que la próxima clase las contesten. Para que las próximas clases las revisen. ¿En el chat de acá de esa sala o en el chat del WhatsApp del grupo? No, del grupo, del WhatsApp. Del WhatsApp, ok, vale. Gracias. Listo, ¿los demás cómo están? Profe, es que se han desconectado varios, me dicen unos 7. Lo que pasa es que a algunos se les fue la energía porque empezó a llover durísimo. Porque para Caloto se fue la energía porque se desconectó Doña Esperanza, desconectó Wilfred, que son de Caloto. Sí, es que está lloviendo muy fuerte. Bueno, igual pues ya estamos llegando como al final, tenemos como unos minuticos nomás. Bueno, sí, podríamos como dejar ahí, pues yo quisiera como escuchar a alguien a ver cómo le pareció, cómo se sintió en la primera clase y ya, como para ir mejorando cositas y ya, y lo dejamos ahí. Hola, Master, ¿cómo está? Mi nombre es Yasmin Valero, es que siempre me sale ahí el nombre de la escuela en la que trabajo Espíritu y Arte. Sí. Pero bueno, soy Yasmin Valero. Nada, muchísimas gracias. Yo pienso que es como uno, obviamente, pues no puedes conocer que se hace como la dinámica diferente, creería, pues porque uno viene como con una dinámica diferente. Pero creo que fue muy asertivo, pues para mí particularmente, pues todo lo que pues hoy pudimos ver. Creo que muchas gracias y espero pues que este tiempito que va a estar con nosotros pues sea también pues muy enriquecedor y seguir aprendiendo pues cosas. Realmente para mí, a pesar que considero que las clases del maestro Julián han sido excelentes, pero no tenía muy claro pues lo de los colores de las arcillas, juré que eran siempre todas grises hasta hoy. Pensé que las otras eran procesadas, ¿sí? Porque de hecho yo siempre trabajo con las procesadas, pues, o sea, como con las azules, con las cafés, porque me gusta, o sea, porque visualmente me gusta. Pero no sabía que naturalmente también hay unas que tienen colores. Entonces, pues, creo que siempre uno tiene algo que aprender. Sí. Sí, o sea, lo importante también es como aprender a reconocer esos materiales en el espacio en el que vivimos, ¿sí? O sea, para que no nos varemos, ¿sí? O sea, como para que identifiquemos, sepamos trabajarlo y sí, como para tener más recursos y más conocimientos, ¿vale? Entonces, bueno, nos queda como 5 minuticos nomás, me quedé solamente con Dani y con Luisa. Les voy a dejar unas preguntas por el grupo y ya, y pues nos vemos la próxima clase. Ok, profe, muchas gracias, que tenga buena tarde. Bueno, chao, que estén bien. bien. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chao.